Bueno, no vamos a retrasar más. La primera charla que está a mi cargo tiene más preguntas, creo, que respuestas, y es sobre todo qué preguntas están abiertas en el tratamiento del linfoma T periférico. Estas son mis declaraciones de conflictos de interés. Bueno, lo primero que nos presentan los linfomas T son dificultades diagnósticas. ¿Cuáles son esas dificultades diagnósticas? Los factores predictores pronósticos que tenemos son adecuados para todas las subentidades que tenemos. ¿Cómo elegimos la primera línea? ¿Qué evidencias tenemos sobre los backbone que utilizamos actualmente? ¿Cuál es el rol del autólogo? Fíjense que no solo cuestionamos la primera línea, sino el rol del trasplante autólogo como consolidación. ¿Tenemos realmente hoy en día un nuevo estándar terapéutico? Y bueno, finalmente concluir y dejar más preguntas que respuestas probablemente. Bueno, ¿cuáles son las dificultades diagnósticas? Si ustedes se fijan en esta lista interminable, con cada edición de la WHO incorporamos nuevas entidades. En itálica son las entidades que son provisorias y con asteriscos algunas nuevas. De las más importantes a destacar son estas nuevas entidades que son los linfomas T con fenotipo T helper folicular. Muy interesante porque nos van a plantear nuevos desafíos incluso para estrategias terapéuticas. Los linfomas T son linfomas muy infrecuentes y esa es la primera dificultad en poder consensuar, porque si nosotros distribuyéramos el número de diagnósticos anuales en todos los hematólogos del país, probablemente alguno vería menos de un paciente por año. Eso hace que no pensemos en estas entidades. Si nosotros, por otro lado, identificamos aquellas entidades que tienen mayor prevalencia, el 70% de los linfomas T periféricos que vemos van a estar conformados por el linfoma T periférico NOS, el angioinmunoblástico, las variantes ALK y las asociadas enteropatías. Cuando nosotros además evaluamos poblaciones, me resultó sumamente grato ver en este congreso la comunicación que realizó Patricio del registro del linfoma T. Nosotros no conocemos la distribución en nuestro país. Aparentemente, en función de los resultados que se presentaron, nosotros tendríamos una distribución bastante similar a la de Europa, donde los linfomas T periféricos NOS son los más frecuentes, el angioinmunoblástico sería el segundo en prevalencia y los anaplásicos en tercer lugar. No es así en los países asiáticos, donde predominan los extranodales tipo NK nasal y la leucemia linfoma T del adulto. Aquí viene otro problema. Cuando los hematólogos y los médicos separamos, nos cuesta mucho poder discriminar las patologías. Entonces, estos linfomas de células T maduras se van a distribuir o separar en función del tipo de presentación. Tenemos presentaciones nodales, extranodales, cutáneas, leucémicas predominantemente, pero sin embargo, muchas de estas entidades pueden tener compromiso cutáneo, pueden tener compromiso leucémico y extranodal. Entonces, fundamentalmente, entre estas patologías, si bien los cutáneos normalmente tienen un comportamiento indolente, nos vamos a focalizar en el grupo de la derecha, que son los denominados linfomas T periféricos de comportamiento agresivo. Lo que la ciencia nos ha aportado en este último tiempo es el conocimiento cada vez más en profundidad de esta célula madre, que es una célula T madura. La célula T madura es aquella que tiene su pasaje por el timo, genera un rearreglo del receptor T, pero fíjense que esa célula T madura, además, tiene diferentes fenotipos que van a depender del microambiente y de las citoquinas circundantes. Y esto va a hacer que nosotros tengamos diferentes entidades con diferente comportamiento clínico. Normalmente se consideró el linfoma T periférico como un linfoma con diagnóstico tacho de basura y hoy por hoy, lamentablemente, todavía tenemos un subgrupo bastante importante que no puede ser clasificado histopatológicamente o genéticamente, con lo cual, dentro del linfoma T periférico NOS tenemos entidades que son muy heterogéneas. Fíjense lo heterogéneas que serán, que dentro de este subgrupo podemos clasificar al menos dos clústeres, uno que es el denominado clúster 2, TBX21. En este clúster fundamentalmente hay rearreglos en moléculas que conducen a modificadores epigenéticos. En el segundo clúster, que es el clúster 1 en esta gráfica,
con alteraciones o sobreexpresión de GATA3 tenemos fundamentalmente alteraciones o mutaciones en oncogenes, con lo cual, un grupo por supuesto intermedio que no es ni uno ni el otro, con lo cual tenemos también comportamiento clínico distinto. Fíjense cómo el clúster 2, que es el TBX1, tiene supervivencias superiores respecto de los otros dos grupos, y el grupo intermedio, a su vez, representa casi el 20% de los linfomas periféricos, TNOS. Se trató de correlacionar además la histología con estos marcadores moleculares, y ahí surge el problema lógico que morfológicamente no hay coincidencia 100%. Como un ejemplo, fíjense en el panel de la derecha, 22% de los linfomas angioinmunoblásticos no pudieron ser clasificables molecularmente y fueron desplazados al grupo de linfomas T periféricos NOS. Bueno, y este diagnóstico paraguas de los linfomas T periféricos con fenotipo T helper folicular también representan una herramienta que nos va a permitir quizás delinear mejor un tratamiento, pero también problemas. 40% de los linfomas periféricos NOS tienen fenotipo, además, T helper folicular. Para denominar un linfoma con este fenotipo tiene que tener al menos 3 de los 5 o 6 receptores de superficie, dentro de los cuales se encuentran BCL6, CD10, PD1, CXCL13, entre otros. Entonces, uno podría identificar el fenotipo de estos linfomas y están vinculados sobre todo a alteraciones de reguladores epigenéticos, como lo vemos en la lámina. Esto les confiere un comportamiento clínico también muy particular. Tenemos hipergamaglobulinemia, fenómenos inmunes, tenemos en el medio inmunodeficiencias, infecciones recurrentes, y sabemos, al menos a partir de los primeros ensayos que comienzan a surgir, que tienen sensibilidad específica para inhibidores de histona de acetilasas e hipometilantes, con lo cual esto plantea un poco la proyección hacia las nuevas estrategias terapéuticas en este subgrupo. Los anaplásicos también nos presentan problemas, no solo por su poca frecuencia y los pocos datos que tenemos en realidad deducidos a partir de estudios que agrupan otros subtipos, sino porque tienen en sí mismo también heterogeneidad, que ahora lo vamos a ver. Son linfomas muy agresivos, en la mayoría con compromiso extranodal, en pacientes jóvenes pueden tener en la mitad de los casos expresión de alquinasa, confiriéndoles un pronóstico más favorable respecto de los que no la expresan. Un poco se atribuyó a factores predisponentes como inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, exposiciones a tóxicos, alguna predisposición genética, el virus de Epstein-Barr. De hecho, la presencia de RNA, de DNA viral es un factor de mal pronóstico en esta entidad. Pero a su vez también es heterogénea. Tenemos los anaplásicos cutáneos, que no los vamos a hablar en esta instancia, que tienen buen pronóstico, siempre acordarse de buscar el linfoma sistémico cuando se informa cutáneo anaplásico, y los sistémicos ALK positivos o ALK negativos. Estos linfomas tienen un inmunofenotipo que es típico, independientemente del histotipo que presenten. Si tienen alquinasa van a tener la translocación 5,2, que es la más frecuente, aunque hay otras que también generan expresión de ALK que tienen en realidad peor pronóstico. Todos deben tener expresión de CD30. En esta nueva clasificación, además del ALK positivo, que le confiere un arreglo en el 100% de esta proteína, y va a conducir fundamentalmente a la vía de STAT3 como efectora clave, los ALK negativos también son entidades heterogéneas. Entonces sabemos que si presentan rearreglo del DUF22, van a tener un comportamiento clínico, como lo vamos a ver. Si tienen rearreglo del TP63, otro, y si no son expresores ni de ALK ni de estos dos rearreglos, otro comportamiento diferente. Entonces, todos los linfomas ALK negativos que no tengan esas alteraciones vuelven a caer en este subgrupo de linfomas T periféricos CD30 positivos no clasificables por estas estrategias con las que contamos. Bueno, muy bien.
Hay algunos grupos que intentaron entonces definir si estos rearreglos conferían un pronóstico diferente. Y las primeras publicaciones comenzaron a surgir donde en el estudio de pacientes anaplásicos ALK negativos, los pacientes que tenían rearreglo de DUS22 tenían un comportamiento clínico diferente, eran más jóvenes, tenían como en el cuadro histológico gran expresión de células Hallmark, no tenían fenotipo citotóxico, no expresaban EMA, a diferencia de las otras variantes. También es importante tener en cuenta que los grupos estos son mutuamente excluyentes. Esto es un poco como para que nos quede claro, los ALK positivos tienen un pronóstico y una supervivencia superior a los ALK negativos, pero a pesar de la expresión de ALK ser más frecuentes en personas jóvenes, existen otras variables que van a condicionar el pronóstico, o sea, el performance status, la LDH y sobre todo el IPI, son factores pronósticos importantes. Parrisa-Castelar fue uno de los primeros en publicar este comportamiento de los ALK negativos. Fíjense ustedes qué interesante, las curvas que mostramos son las conocidas, ALK positivos con mejor supervivencia. Fíjense cómo aquellos que tienen rearreglo de DUS22, la supervivencia es superpuesta a los ALK positivos, lo que no ocurre con los otros dos subgrupos. Esto fue validado en cohortes más pequeñas, si ustedes se fijan, los N son muy pequeños, pero es interesante porque abre la puerta a tratar también en forma diferencial a un subgrupo ALK negativo, quizás de mejor pronóstico. Bueno, ¿son los factores pronósticos que utilizamos adecuados? Probablemente no tanto. Los linfomas T periféricos de las neoplasias oncohematológicas probablemente sean las de peor pronóstico y esto se repite en distintos registros internacionales. La supervivencia en los ALK positivos es la mejor, alrededor del 70-80% en los distintos registros, pero fíjense cómo las distintas variantes de otros linfomas T periféricos más frecuentes tienen un pronóstico ominoso con una supervivencia a largo plazo muy mala. Dentro de los scores que se han utilizado y se han intentado mejorar, tenemos el IPI, el PIT modificado y el score que se deduce del International Peripheral T-Cell Lymphoma Project. Los 4 scores son muy buenos para separar los grupos de buen pronóstico, pero fíjense que no tienen un gran poder de discriminación en los grupos de mayor riesgo. Muy interesante me parece el aporte que realizó el doctor Máximo Federico y colaboradores porque a partir del registro prospectivo, todos estos estudios en general son retrospectivos, prospectivos de linfomas T, lo que pudo identificar a través de 4 variables clínicas de laboratorio es discriminar muy eficazmente el riesgo en los distintos grupos. Bajo riesgo, fíjense casi con un 76% de supervivencia respecto de los grupos de mal pronóstico, un 10% de supervivencia a 5 años. El seguimiento promedio fue de 46 meses, la supervivencia global fue de 20 meses y una supervivencia libre de progresión de 10 meses. Comparando el performance de todos estos scores, este score es el que mejor predice la supervivencia global de los linfomas T periféricos. Bueno, ¿cómo elegimos entonces la primera línea? ¿Qué evidencia tenemos? La verdad es que históricamente el CHOP forma parte de nuestro armamentario, pero a partir de estudios que fueron randomizados, de los cuales los linfomas agresivos que se incluyeron fueron 90% linfomas B, con lo cual no es un protocolo que haya sido diseñado específicamente para linfoma T. Por otro lado, se fue incorporando el etopósido trasladado a partir de algunas evidencias de estudios retrospectivos a los distintos linfomas T sin mucha evidencia, no hay estudios fase 3, con lo cual la evidencia no es clase 1. Las consideraciones de las consolidaciones con autólogo también son discutibles porque los reportes incluyen pacientes consolidados en primera, en segunda, con respuesta parcial, con respuesta completa, con lo cual los resultados también son difíciles de valorar. Sí tenemos evidencia clase 3 en la combinación de brentuximab nivel 1 con estudios randomizados controlados, en la combinación de brentuximab vedotin-CHP, que lo vamos a ver en unos pocos minutos. El uso de las antraciclinas tampoco queda muy claro si aporta beneficios. Fíjense ustedes cómo en el grupo de linfomas T periféricos, NOS o en los angioinmunoblásticos, el agregado de antraciclina no parece cambiar demasiado la historia de estos pacientes. El uso de topósido fue fundamentalmente introducido por el grupo alemán
es interesante ver que verdaderamente los anaplásicos se benefician con el agregado de topósidos, sobre todo si son menores y tienen el LDH normal, pero en los grupos que son ALK negativos, si bien hay una tendencia, la diferencia no es significativa. Hay otros estudios que tienen incluso menos significado que son todos estudios retrospectivos. El anaplásico en sucesivas publicaciones ALK positivo demostró beneficiarse con el CHOEP. Y esto es importante y va a trasladarse a una de las preguntas que dejo abierta más adelante. Un poco para que quede plasmada las recomendaciones actuales, salvo histologías puntuales que tienen comportamientos diferentes, incluso scores pronósticos diferentes como los NK o los intestinales, la mayoría de los linfomas los tratamos de la misma manera. Si expresan CD30 les vamos a ofrecer brentuximab vedotin CHP y luego esquemas combinando como backbone el CHOP con o sin etopósido. Los esquemas más intensivos tipo hipercibad o RD-EPOCH en realidad sin R, de AEPOCH, han sido bastante promisorios, pero a expensas de una toxicidad mayor y sin ofrecer modificaciones positivas en la supervivencia global. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿logro la remisión completa con el esquema que elijo? ¿Los debo trasplantar o no? El grupo del doctor D'Amore publica 160 pacientes, de los cuales el 16% fueron refractarios primarios. Fíjense que de la totalidad, solamente que accedió al trasplante, el 51% estaba en remisión completa. Si nosotros miramos la supervivencia global y libre de progresión a 5 años, se separan los linfomas anaplásicos, que son de todo el grupo los que tienen mejor pronóstico, pero la expectativa de supervivencia prolongada en las otras histologías es realmente muy baja. Entonces, ¿cómo intentamos mejorar el desempeño del CHOP? No sirvió agregar nada de todo lo que está en este panel, salvo, fíjense en el último grupo, la lenalidomida en el subgrupo de angioinmunoblástico. Recordemos que tiene mucha inmunomodulación, modificadores epigenéticos en los ancianos, y esto es lo que está promoviendo su uso en combinación en ensayos que están en curso. Tampoco es definitorio, pero se encuentra en progreso la combinación con modificadores de histona de acetilasa y hipometilantes, que realmente, si ustedes se fijan en algunos de los primeros resultados, al menos en las fases iniciales, son resultados muy promisorios. Y sí, el agregado de una molécula nueva a un backbone previo, como fue el brentuximab vedotin, aportó beneficios en la supervivencia global en el linfoma T periférico, lo vamos a recorrer rápidamente. Recordamos que el brentuximab es un anticuerpo monoclonal quimérico que está unido a un agente tóxico, sobre todo disruptor del túbulo, del microtúbulo, utiliza el CD30 para incorporarse, en el lisosoma libera la monometilaurisstatina E y eso genera la muerte celular en apoptosis, induce apoptosis en fase 2, en G2 y en mitosis. Y este estudio pivotal que se realizó en anaplásicos refractarios fue el que promovió la combinación de brentuximab vedotin CHP. Y sobre todo es la razón por la cual el 70% de los pacientes incluidos en el Echelon 2 son anaplásicos. Entonces la pregunta que uno se hace es si realmente esto es un estándar nuevo terapéutico para todas estas entidades que estamos viendo que son muy diferentes entre sí. El Echelon 2 es el primer estudio fase 3 que compara brentuximab vedotin CHP con CHOP. Era importante la determinación de la decisión de trasplante inmediatamente al inicio del protocolo, o sea, el investigador debía definir si lo iba a trasplantar o no al paciente. Como vemos, las poblaciones son similares y bien balanceadas, enfermedades avanzadas en la mayoría. El desenlace primario fue esta supervivencia libre de progresión modificada y los secundarios, los detallados en la diapositiva, y fue la primera vez en la cual el grupo experimental duplicó la expectativa de supervivencia libre de progresión respecto del control. Dentro de los eventos adversos, la neutropenia febril fue el factor de alarma más importante, con factores estimulantes en forma primaria, no representó ningún inconveniente. Neuropatía fue similar, tenemos vincristina en el CHOP y el brentuximab vedotin en la combinación BB-CHP, y dentro de los fatales también. Es importante tener presente que a pesar de estos resultados que son alentadores,
no tiene este estudio poder de discriminación para los subtipos que no están correctamente representados. Entonces, hay que ser cautos. Es mejor, pero no tenemos la certeza que tenga el mismo beneficio en los otros subtipos. Entonces, la primera línea de tratamiento, combinando brentuximab-CHP, fue superior y beneficia la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, reduce el riesgo de progresión casi un 30%, el riesgo de muerte 34% y aumenta la probabilidad de supervivencia en forma significativa sin mayor toxicidad con estas limitaciones que hablamos. Hay un subgrupo de pacientes que fue analizado y presentado en ASH en 2019 por la doctora Savage, donde aparentemente los pacientes que fueron tratados con brentuximab vedotin, CHP y autotrasplantados tuvieron una supervivencia mayor. Pero esto hay que tomarlo con cautela porque eran pacientes mucho más jóvenes y todos los pacientes asiáticos no fueron consolidados. Entonces, es para explorar en forma prospectiva. Concluyendo un poco, creo que lo más importante es arribar a un correcto diagnóstico y esto va a ser fundamental porque estamos tratando muchas enfermedades de una misma manera, con lo cual no vamos a progresar en este sentido. Esto se traslada a éxitos terapéuticos que no solo van a tener que ver con desarrollo de nuevas drogas, sino quizás combinar drogas conocidas en una forma mejor para lograr el efecto deseado, conociendo mejor el subtipo de enfermedad que estoy tratando. Y fundamentalmente son enfermedades huérfanas. Creo que no hay forma de avanzar en esto si uno no desarrolla estrategias cooperativas. Desde mi punto de vista quedan muchas preguntas abiertas, por ejemplo, en los ALK positivos, en los anaplásicos, ALK negativos, los pacientes estos de bajo riesgo, que veíamos la curva de superposición de DUS22 o que tienen bajo IPI, son pacientes que uno podría a lo mejor no consolidar en primera remisión completa. En los ALK positivos, si yo tengo tan buenos resultados con etopósito, ¿les tengo que agregar brentuximab? No lo sabemos, no están comparados. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? No pasa el brentuximab tampoco. Respecto de los no ALK, los CD30 positivos que están no representados, ¿cuál es el verdadero estándar? Creo que no lo conocemos y por otro lado el valor de corte del CD30 tampoco queda claro. Arbitrariamente fue CD10, pero tenemos también, fue 10%, pero tenemos el Alcanza que tiene respuestas muy positivas con la mínima expresión de CD30. Entonces, ¿dónde está el corte? Y el grupo, por supuesto, de los CD30 negativos representan un grupo en los cuales no cumplimos los objetivos claramente y tampoco conocemos el estándar. Así que con esto les agradezco mucho la atención y doy paso a la charla del doctor Luminari. Gracias.